Porque, bueno, en primer lugar, porque hay posibilidad de ello, ya que hay una elección el próximo día 21. Yo llevo siendo miembro de los órganos de dirección hace muchos años. Soy vicepresidente, soy presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y, por tanto, se supone que lo lógico es que a la presidencia de la COE acudan quienes están más próximos a esa posibilidad, y yo obviamente lo estoy. Y luego porque, si miro para atrás, mi trayectoria profesional, digamos que es una especie de río que desemboca en esta posibilidad, porque mis experiencias yo creo que son apropiadas para esta responsabilidad, en cuanto a tener larga experiencia de dirección de equipos ejecutivos durante muchísimo tiempo, ser empresario muy proactivo durante toda mi vida profesional, tener experiencia institucional es importante, presido hace muchos años una asociación, he hecho integraciones, y también tener una perspectiva ecuménica, abierta, cosmopolita, de andar por el mundo, sobre todo en Europa. Por ejemplo, cada vez pasan más cosas en Europa que conciernen en España, y yo pues creo que ese tipo de facultades que son razonablemente necesarias para ser presidente de la COE, creo que las reúno. Entonces, como tengo amigos además que me impulsan a ello, y yo me siento cómodo en ese papel, pues aquí ando de candidato. Hay que dividir al Díaz Ferrán, presidente de la COE, y el Díaz Ferrán, empresario. El Díaz Ferrán, presidente de la COE, yo creo que ha cumplido un buen papel, y en eso estamos básicamente todos de acuerdo, porque en su presidencia se facilitó la toma de decisiones colegiadas y democráticas, porque se dinamizó la organización. El problema es que eso coincidió con una situación pues, de sus empresas muy complicada. Y si hubiera que asignarle un error es que, bueno, pues quizás tendría que haberse dado cuenta antes de la situación que atravesaba y no haber esperado tanto tiempo para haber planteado la salida que ha planteado, que es la de la posibilidad de una elección que elija un nuevo presidente de la COE. Su principal acierto ha sido asumir como presidente de la COE decisiones colegiadas y sobre temas que nos han enfrentado al gobierno y que él le ha puesto en una situación difícil. Por ejemplo, cuando tuvo que, en julio del año 2009, negarse a firmar un acuerdo que no tenía ningún sentido y después de discutir los órganos colegiados de la COE, pues afrontó con mucha valentía, digamos, que una decisión interna que obviamente al gobierno de aquel tiempo no le gustó nada. Pues en 3 puntos, por simplificar mucho. Lo primero es dignificar, exaltar la función empresarial y con ella la recuperación del prestigio social, político, institucional de la COE. Es decir, el primer punto es hacer valer cuanto más y mejor la función del empresario y de la empresa en la economía española y la única posibilidad de salida de la crisis a través de la empresa. Un segundo principio, que es algo relacionado con lo anterior, es la defensa a ultranza de la unidad de mercado. Cuando digo a ultranza me refiero a que la COE debe estar enfrentada siempre a cualquier alteración de esa unidad, venga donde venga, fundamentalmente de reglamentaciones de nuestras comunidades autónomas. España no puede tener una economía competitiva si fragmentamos un mercado que en sí no es muy grande. Por lo tanto, la unidad de mercado es un asunto principal. Y mi planteamiento es que yo no lo planteo en términos retóricos, sino en términos muy claros y determinantes. Y el tercer punto es que la COE tiene que ser y parecer una entidad estrictamente independiente de la política. Es decir, la COE, la única dependencia que puede tener es de los intereses de sus empresas. Yo creo que por 3 razones. La primera es porque lamentablemente en España, por razones históricas, la figura del empresario nunca ha estado tan bien vista como en otros hemisferios. Por ejemplo, el caso norteamericano es el caso mejor. En segundo lugar, porque la educación no ayuda a eso. De hecho, los libros de enseñanza secundaria están plagados de referencias a la figura del empresario, al mercado o al capital en términos despectivos o peyorativos en la mayor parte de los casos. Y si cogemos ya la educación para la ciudadanía, se dedica literalmente a insultar a la figura del empresario. Por tanto, estamos educando a nuestros hijos, a nuestros niños, en una visión muy crítica y negativa del empresario. Y en tercer lugar, porque nosotros los empresarios, en particular la COE, hemos mirado para otro lado y no hemos dado la cara. Una de las cosas que yo haría, si soy presidente de la COE, es ser intolerante con
quienes quieren educarnos en algo que es simplemente falso, ahistórico y en contra de lo mejor que le puede pasar a España. La negociación colectiva tiene sentido siempre que se encaje adecuadamente. La realidad económica es más compleja de lo que una visión simplista de las cosas puede tener. Pongo un ejemplo. Es razonable que en el mundo de la construcción haya un marco de relaciones laborales común para toda España. ¿Por qué? Porque tanto las empresas como los trabajadores se desplazan de un lugar a otro y es lógico que haya un marco global y que ese marco global esté relacionado para generar seguridad jurídica a unos y a otros. Es ilógico, sin embargo, que todas las empresas tengan que someterse a convenios colectivos de alcance general si las circunstancias les permiten otras posibilidades. Yo creo que avanzaríamos bastante en España si mezcláramos la existencia de convenios colectivos amplios en algunos sectores donde se puede justificar con la libertad de las empresas de colgarse o descolgarse de ese tipo de convenios. Habría que acabar con eso cuanto antes. La historia de la privatización de las empresas públicas en España es una historia de éxito. De manera que si no fuera razonable, que lo es, que no haya empresas públicas a estas alturas de la historia, lo es menos que después del éxito que hemos tenido en la privatización de las empresas, ahora las autonomías las creen. Todavía se las crearan sin generar déficit, pero es que este tipo de empresas generan déficit. Y España tiene un gravísimo problema de endeudamiento, en particular las comunidades autónomas. Yo creo que una de las cosas que habría que cometer cuanto antes es justamente hacer a nivel de comunidades autónomas lo que el Estado ha hecho formidablemente bien, es decir, prácticamente hacerlas desaparecer todas. Porque tenemos un marco de relaciones laborales rígido y de otro tiempo. El marco de relaciones laborales de España tiene 30 años y en 30 años han pasado 1000 cosas, pero han pasado sobre todo dos muy importantísimas. La primera es que la economía se ha globalizado, ya no hay fronteras económicas. Las empresas españolas compiten en un mundo globalizado con todas las del resto del mundo, pero además de esa globalización y esa competencia mundial, es decir, ya no nos protegemos con fronteras, es que la innovación tecnológica cada vez hace más acto de presencia en la economía. La innovación tecnológica genera cambio y el cambio solamente se puede superar si uno es capaz de adaptarse. Y por tanto, en España tenemos un sistema de relaciones laborales que es de otro tiempo y que hay que reformar de arriba a abajo. Pues el sistema actual fue concebido en un tiempo en el que se determinaba la jubilación a los 65 años y la gente se moría a los 67. Total, uno estaba cotizando 20, 30 años de su vida para disfrutar de 2 años, ¿no? Claro, la vida felizmente se ha alargado y ahora la gente no se muere con 67, se muere con 87, 82, 85. Y ese solo hecho justificaría una reforma. Por otra parte, yo creo que somos razonablemente ricos como para que el Estado garantice una mínima pensión a las personas que tienen menos recursos, pero a partir de eso, lo razonable es que quien más trabaja, quien más aporta, cobre más, ¿verdad? Y por último, porque tiene que existir una obligatoriedad de jubilación, porque yo no me puedo jubilar a los 80 años. Desde luego, si me jubilo a los 80 años, los años que me queden de vida, o si me jubilo a los 70, debo recibir una pensión muchísimo más alta que los que se jubilaron antes y aportaron menos. Dicho todo esto, hay una ciencia matemática y actuarial que permite manejar la evolución de la población activa, la evolución de las pensiones y crear un marco que sea financieramente sostenible a lo largo del tiempo y que recoja estos principios que acabo de decir. Deben ser los técnicos los que ya se sienten a ajustar estas piezas. En España esto es necesario, primero porque yo creo que llevamos demasiado tiempo sin hacer las reformas necesarias, pero además porque si España quiere salir de la crisis en la que está, tenemos que transmitir confianza en los mercados, y los mercados están diciendo con toda razón que tenemos que reformar el sistema de pensiones, que es algo que yo creo que es una de las obligaciones primeras del Estado. Yo creo que lo razonable, como en muchos casos, es un mundo ecléctico, una suma de las dos cosas. Lo de Chile, que parece funcionar muy bien, fue fácil implantarlo porque no había otra cosa.
No hay muchos casos donde haya evolucionado rápidamente. En Suecia quizás es el ejemplo mejor a seguir. Lo razonable sería mezclar las dos cosas, porque cambiarlas de golpe seguramente no sería factible. Yo creo que, aparte de discusiones técnicas sobre asuntos que están encima de la mesa, necesitamos una renovación en España de la COE, seguramente de los sindicatos, seguramente de los partidos políticos, seguramente de nuestra distribución competencial del Estado y de muchas otras cosas para adaptarnos a los nuevos tiempos. Y una de las cosas que tendríamos que hacer es plantear, en este caso, la COE y los sindicatos, desde luego yo lo plantearé si resulto elegido presidente, una visión nueva de cuál puede ser el nuevo marco de relaciones laborales. Yo confío en que podamos avanzar en este camino, y si no fuera así, el gobierno tendría que gobernar, porque lo que está claro es que el modelo de relaciones laborales que tenemos en España es un modelo agotado, es un modelo de otro tiempo, las cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos. Y los sindicatos pueden hacer dos cosas, o entender los nuevos tiempos y adaptarse a ellos, o seguir anclados en el pasado. Es un problema que deben resolver ellos.